Predicaron el mensaje, el que yo iba a predicar, que voy a predicar, bueno, que iba a predicar, tengo que decirlo, pero ya ellos dieron una antesala a lo que vamos a hablar esta mañana. En los 3 días que hemos estado aquí, bueno, ya hoy es el último, ¿verdad? O mañana tenemos. Ya se terminó. Comenzamos el miércoles. Voy a hacer un pequeño recuento de lo que hablamos en estos 2 días para los que no vinieron. El primer día estuvimos tocando acerca de qué. ¿De qué tocamos los que vinieron el miércoles? ¿Qué tocamos el miércoles? ¿De qué hablamos? El remanente de Dios allí en Babilonia que se mantuvo como fiel. Y se preparó para la crisis. O sea, hablamos de eso, que Dios siempre ha tenido un remanente que es fiel. Y deberíamos de esforzarnos para mantenernos dentro de ese remanente fiel. Amén. Y aunque veamos la iglesia que cada día más está dando giros negativos, pero que nosotros nos mantengamos positivos. Amén. Y vemos que allí en Babilonia, en una ciudad que solamente todos los anuncios eran rebelión contra Dios, esos 4 muchachos representaron a Dios con altura. ¿Sí o no? Sí. No se dejaron contaminar. Ese fue el remanente que fiel de Dios. Siempre Dios ha tenido un remanente y siempre lo vas a tener. O sea, Dios nadie lo puede engañar. Usted puede engañar a mi amigo, a usted, pero a Dios nadie lo va a engañar. Porque Dios sabe lo que usted está, si está en algo o no está. Eso lo sabe Dios. O sea, no trate de engañar a Dios porque no va a poder engañarlo. Es mejor que estemos en las cosas pues, y no haga apariencia de que está sin estar. Porque Dios conoce a todo el mundo y Dios tiene su remanente que es fiel. El segundo tema que tocamos fue anoche, acerca de qué hablamos. Hablamos de caminar con Dios. Lo importante es que caminar con Dios. Y que Dios camine con nosotros. Y necesitamos eso, ¿sí o no? Sí. Necesitamos esa experiencia de que Dios comienza a caminar con quién. Con nosotros, y por eso entonces, si no caminamos con Dios y Dios no camina con nosotros, no va a haber fruto. ¿Estamos entendiendo? Sí. ¿Y tienen buenos resultados los que deciden caminar con Dios en esta tierra? Amén. ¿Cuál fue el resultado que tuvo Enoc? Que Dios se lo. O sea que todos los que realmente quieren ir al cielo tienen que comenzar a caminar con Dios. ¿Dónde? Aquí. Porque allá en el cielo usted no va a caminar con Dios si no caminó aquí. ¿Entendimos el asunto? Entonces entro al tema. Y vamos a hablar de la misericordia de Dios. Hay una palabrita que a mí me encanta, que dice la palabra de Dios en Miqueas. Una palabra muy dulce y muy preciosa. Y qué bueno que Dios es así. Pero también ahorita vamos a leer otra parte también, que es la contraparte de esto. ¿Qué dice Miqueas 7, 18 y 19? ¿Qué Dios como tú? Que perdona. Que perdona el pecado y la rebelión. Que Dios como tú que se deleita en perdonar. Esa es la noticia más preciosa para el pecador. Porque aquí es lo que nosotros necesitamos: misericordia y qué más, y perdón. ¿Hemos sido rebeldes, sí o no? Sí. Y sin embargo dice que Dios perdona ¿qué? La rebelión. ¿Hemos pecado contra Dios, sí o no? Dice que Dios perdona ¿qué? Y se deleita en ¿qué? En perdón. Yo a veces me sorprendo cómo a veces nosotros que profesamos a Dios no nos deleitamos en perdonar, sino en guardar resentimientos y rencores. Eso yo no lo puedo entender. Porque Dios se deleita ¿qué? Eso significa que Dios no guarda rencor. Entonces, si usted tiene a Dios en el corazón, usted guarda rencor. ¿Tiene a Dios en el corazón? No, porque Dios no es así. Dios se deleita ¿en qué? En perdonar. Y más, y tener misericordia. ¿Se deleita usted en perdonar? Y dice que Jehová volverá a tener misericordia de nosotros. Es una buena noticia. Pero hay otra parte, hay una contraparte de esto, que llegará un momento que Dios ya no se va a complacer en perdonar ni en tener misericordia. Esa es la otra partecita que hay que tomar atención ahora. Porque llegará un momento en la historia de este mundo que Dios ya no va a perdonar ni tampoco va a tener que misericordia. ¿Lo sabían eso? ¿O no lo sabían? ¿Sabían que va a llegar un momento que ya Dios no va a perdonar ni va a tener misericordia? ¿Sabían ustedes eso? ¿Quiénes no lo sabían?
Parece que nadie lo sabía porque nadie levantó la mano. Ezequiel. Ezequiel 9. Versículo 4. Hermano, oren por mí porque se me ha entrado un dolor de cabeza. Que se me está explotando mi cabecita. Que Dios me ayude. Amén. A poder terminar de predicar. Bueno, y si después si me muero, después que predique, que me muero. Pero que Dios me ayude y me sostenga antes de terminar de predicar. Ahora, Ezequiel 9, 4 dice así. Y le dijo Jehová. Oiga, estamos hablando de Jehová, el Dios que se complace ¿qué? En perdonar y en qué más, y en tener mi misericordia, ese es el deleite de Dios, perdonar. Ahora, mire la contraparte de eso, dice aquí, Ezequiel 9:4. Dice, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman. ¿Por qué? Presten atención los líderes. Los líderes de la iglesia, presten atención. Porque esto es para los líderes. Pon una señal a los que claman y gimen por lo que está pasando ¿dónde? Por las abominaciones que están pasando ¿dónde? En Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén ahora? La iglesia de Dios. ¿Este es Jerusalén? ¿Sí o no? Sí. Ahora, pon una señal sobre esa gente que están gimiendo y que están clamando por lo que está pasando dentro de la iglesia. Porque la iglesia está dando un giro muy peligroso. Jerusalén, el pueblo de Dios, dio un giro muy peligroso y las consecuencias fueron muy terribles. Y ahora las iglesias entran tú a clases de práctica de allá afuera y nadie se levanta para combatir eso. Líderes, cuidado, que Dios dice bien claro aquí, los que gimen y claman por las abominaciones que están sucediendo en la iglesia, ponle una señal a esa gente. Séllamelo ahí, póngale una señal ahí para que no lo toquen mal, pónmelo ahí. Ahora, los que están viviendo su vida en el mundo y a los líderes que no les importa lo que entra en la iglesia, entonces dice pasa y acaba con ellos también. Esto es lo que dice Jehová. Nosotros solamente nos gusta oír la parte suave de Dios, pero la parte agria también, copiémosla, que esa nos ayuda a reflexionar. Y Dios no va a permitir que se juegue mucho con él. Tenemos que entender eso, que nosotros somos pecadores y necesitamos arrepentirnos, necesitamos de Dios. No Dios de mí, yo necesito de Dios. Y a veces el pecador se comporta como que Dios necesita de él. Usted y yo necesitamos de quién, no Dios de mí. Porque Dios existía antes de yo existir, ahora yo no sigo sin él, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿quién necesita a quién? Pero a veces nosotros nos comportamos como Dios me necesita a mí. Cuidado con eso. Cuidado con eso, que Dios es amoroso y nos ama y es paciente, pero hay un momento que ya se traspasa los límites que no soporta más. Y mira lo que dice siguiendo Ezequiel. Y dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de quién, de ellos. Y a los otros que no les importa lo que pase en la iglesia, mire lo que va a pasar. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasa por el medio pasa en pos de la ciudad. Así es que va. Ayúdame porque yo estoy en pos de él. ¿Y matar a quién? Vuestros ojos tengáis misericordia. ¿Y matar a quién? A viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Gloria a Dios. Y empezar desde mi santuario. ¿Con quiénes comienza? ¿Quiénes son los que están delante? ¿Quiénes son los príncipes? Los que están en el santuario, desde los sacerdotes, desde los ministros empiecen.
Y aquí dice que Jehová ya no va a perdonar más. Hermano, hay un momentito en la historia que va a llegar que ya Dios no va a perdonar más a los seres humanos. Por eso usted tiene que aprovechar este momento ahora, que hay oportunidad ahora, que Dios está dispuesto a perdonar ahora, que Dios tiene misericordia ahora, que Dios tiene piedad ahora, que Dios quiere salvarte ahora. Aprovecha, porque la oportunidad se está cerrando, mi querido. Y el que se quiere salvar no puede estar jugando con su salvación. Esto no es un jueguito al gato y al ratón, que yo salgo, entro y vivo allá en el mundo y vengo a la iglesia. Ese jueguito déjelo, porque muy pronto Jehová ya no va a tener misericordia de nadie. O se decide por Dios o vas hacia el mundo completamente. Pero no estoy jugando los jueguitos, que a Jehová no le gusta eso. Tu tiempo para decidir. Si te quieres salvar, hay que decidir hacer un cambio rotundo en la vida. Porque pronto Jehová no va a tener misericordia de la humanidad. Ya Jehová no va a perdonar. Eso a mí me conmueve. Tengo que estar seguro si mis pecados están siendo perdonados, si yo me estoy arrepintiendo, si estoy confesando, si me estoy consagrando. ¿En qué yo estoy? Y mientras la iglesia se hunde, los líderes están callados. ¿Cómo que no está pasando nada? Ni va a pasar nada. Miren, este es el mensaje de Dios. Comienza desde mi santuario. Desde los ancianos comienza. ¿Y sabe por qué Jehová dice eso? ¿Sabe por qué Dios dice eso? Porque los ancianos son los que están deben de guardar la iglesia. Y a veces los ancianos callan para que la gente no se vaya, para que la gente no se sienta mal. Bueno, si es el evangelio que usted predica, pues lamentablemente abandone esto aquí. Si como líder, como anciano, usted piensa así, entonces abandone esto, porque está haciendo un mal trabajo. Los ancianos están para guardar la iglesia. Amén. Amén. Y los ancianos están, como dice Judas, para combatir a favor de la fe que un día fue dada a los santos. ¿Cómo permiten entonces que la iglesia se esté volviendo cada día más en la práctica del mundo y se permite? ¿Y los ancianos dónde están? Los ancianos, ¿dónde están los líderes? Y dice Jehová, pasa por el medio y comienza con ellos. ¿Dónde están los pastores? Y no tenga piedad de ninguno. Esto es para meditar, porque Jehová cuando habla en serio. No estamos predicando un Dios ay, no, pero que yo lo amo tanto que yo no voy a hacer nada. Ay, no predicamos que ese Dios no existe. Dios es amor y es sin duda que nos ama. Porque nadie puede dudar del amor infinito de Dios. Nadie puede dudar su manifestación de amor. Pero tan cierto es su amor, como tan cierto es también que su misericordia y su justicia también. Amén. Consumidor. Usted sabe, ahora se cambia la página. El Dios que se deleitaba en perdonar dice ahora ya yo no voy a perdonar más. Y ahora, ¿cómo me hago? Si Jehová no me perdona, ¿cómo me hago yo? ¿Me puedo perdonar yo mismo? ¿Me puedo salvar yo mismo? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es recapacitar y comenzar a confesar nuestros pecados, que estamos muy mal delante de los ojos de Dios, y comenzar a recapacitar y a darle al video para atrás y a arrepentirnos de corazón. Amén. Y abandonar lo que ofende a Dios. Usted sabe lo que es eso. En la iglesia hay tanta práctica. Bueno, eso no me sorprende porque y estoy como cambiando el tema, voy por ahí. Porque me estoy sorprendiendo como Dios está haciendo, porque es que había otras cosas que decir, pero Dios está diciendo lo que bueno. Gloria sea a Dios por eso. Amén. Él es el que manda. Él es el que manda. Y en una ocasión el pueblo de Israel, Éxodo 33:25, dice que el pueblo de Israel se sumergió en una idolatría tremenda. Un pueblo que Jehová le estaba hablando desde allá de la salsa, que no adoren ídolos. Y ellos lo primero que estaban haciendo ahora era adorando un becerro de oro. Y ahora la iglesia abundan los becerros de oro. Y lo que hay es mucho Aarón, pero poco Moisés. Aquí cogen el becerro de oro para arriba y para abajo y nadie dice nada. Sí, porque ahora la iglesia ha entrado la prenda, ha entrado el maquillaje, ha entrado el mal vestir. Y esos son baales que hay en la iglesia. Esos son becerros que hay en la iglesia. No estamos orando que Dios nos dé Espíritu Santo cuando no abandonemos el pecado. Nunca va a venir bendición a la iglesia hasta que la iglesia no se arrepienta y abandone esa mala práctica. Nunca esperamos bendición de Jehová, porque no vas a venir. Toda la iglesia dice, ay, que Cristo venga y me encuentre así me perdí.
arrepentidos y seguimos viviendo igual, seguimos usando toda clase de cosas del mundo, ay, ¿qué Espíritu Santo nos va a dar Dios? Hay que aprender a servir a Jehová para que no fracasemos. Porque dentro de la iglesia podemos, ¿qué? Fracasar. Y Aarón le dio al pueblo lo que quería. Ay, pobrecito, que yo a ellos lo quiero tanto que no le puedo decir que no adoren el becerro. Vamos a construirle un becerrito para que se estén tranquilos ahí. Y vamos a permitir a la gente que usen prendas, que se pinten y que suban aquí a la iglesia y que suban en faldas cortas para que no se vayan de la iglesia. Porque lo más importante que hay en la iglesia son los miembros. Eso es lo más importante que hay en la iglesia. Son los miembros de la iglesia. Pero Jehová no es más importante. Que se vaya Jehová, pero que se queden los miembros. Eso los líderes. Hay que llamar la atención a los líderes. Porque así están empezando los líderes de hoy. Conservar al pueblo, pero Jehová que se vaya. Y por eso que la iglesia hoy en día está muerta. Lo que hay es muerte por donde quiera. En el pueblo de Dios lo que hay es muerte espiritual por donde quiera. Y si usted entró en un pacto con el Dios del cielo, es para servirle de una forma seria y derecha. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Hasta que se acaben las oportunidades y ya no haya más perdón ni haya remedio. Por eso es que Jehová está llamando antes de que eso suceda, porque es un Dios que se deleita que en perdonar y no en castigar. Por eso advierte. Ahora sepa usted que los juicios de Dios son ciertos, porque Dios no hizo una cosa por otra. Él dice, pasa, llegó la hora, el pueblo de Israel se jugó con Dios y tira para allí, somos el pueblo, y hace para allí, y se volvieron en toda la idolatría de las naciones alrededor, y haciendo todo lo que el mundo hacía, y ahí estaban, y decían, no, Jehová como quiera está con nosotros. Mira lo que vino, la ruina, vino para el pueblo de Israel, ¿sí o no? Entonces lo mismo que se dio en la historia pasada, ¿se va a dar ahora sí o no? Y ahora en mayores casos, porque los juicios de Dios ahora van a ser mucho más terribles, que son sin misericordia. Y esto no es para asustar a nadie. Dios lo que hace es que advierte, Dios no asusta a nadie. Porque Dios no quiere que nadie venga a Él por miedo, ni por terror, porque eso es un Dios de amor. Pero advierte. Y el que advierte ama. Por eso yo siempre digo, si un líder me ama a mí, que me diga lo mal que estoy. Y que me enderece. Ese es un líder verdadero. El líder que permite que la iglesia entre en todas las cosas y no dice nada, es un líder que no te ama a ti, ni ama a la iglesia tampoco. Porque los líderes que aman a la iglesia amonestan a la iglesia, combaten por el bien de la iglesia y no permiten que la iglesia entre toda clase de prácticas que ofenden a Jehová. Si tuviera tiempo le hablara de todo lo que es la pintura, y le voy a dar solamente 2 textos y ahí ustedes buscan, porque está en Ezequiel, en Jeremías, para que ustedes vean. Segunda de Reyes 9:30. Isaías 3 del 16 en adelante, leanse ahí, y después eso lo manda a Ezequiel, le va a mandar también a Jeremías, para que ustedes lean si a Dios le agrada eso. Isaías 3 del 16. Isaías 3, 16. Segunda de Reyes 9:30. Y ahora sigo con mi tema. Wow, yo no sé cómo Dios trabaja a veces de una forma extraña. Porque tenía un cuadro diferente de hablar, pero si Dios comenzó por ahí, a alguien Dios le quiere hablar. Yo no sé a quién, a alguien Dios le quiere hablar. Comenzando por mí, a mí también me choca eso. ¿Estamos entendiendo? Sí. O sea, que antes de que ya no haya más oportunidad para ti o para mí, para Dios perdonar, es importante que recapacitemos ahora y que nos separemos del mundo y su práctica si queremos alcanzar la misericordia de Jehová. Ahora, si a usted no le interesa la misericordia de Jehová, pues siga viviendo así, no cambie, siga así y no cambie. Si no le interesa el perdón de Dios, siga así y no cambie, no se preocupe, no cambie. ¿Sabe una cosa? Me estoy mareando. Así que oren por mí para que Dios me sostenga, porque estoy. Porque Dios le está usando. Pero vamos a seguir, no se preocupe. Recuerdo yo que en una ocasión el pastor Andrew estaba predicando, le dio tuberculosis. Es una cosa que me llenó a mí de fortaleza. Los hombres de Dios no pueden ser débiles.
Y ese hombre predicando la palabra, mire, y era un pañuelo, llenó como 20 pañuelos de sangre. Pero seguía predicando la palabra. Amén. Lo más precioso es ser un hombre de Dios, lo más precioso es servir a Dios del cielo, porque Él sostiene. Y ese hombre ahí predicando, y la sangre corriendo, Estaba explotado por dentro y no lo sabía. Y a lo poco murió el pastor Andrew, qué hombre de Dios. Pero murió predicando la palabra. Hebreo 4, 14 al 16, ¿qué nos dice? Se me fue el tema de la introducción. ¿Estamos entendiendo los líderes de la iglesia para qué ustedes están? ¿Saben para qué están los líderes? Repítame, ¿para qué están los líderes? ¿Qué le dijo Jehová? ¿Para qué están los líderes? ¿Para qué? ¿Para qué? Molestar. ¿Y qué más? ¿Y qué más? No aceptar la iglesia. Y no aceptar ¿qué? Lo que ofende a Dios dentro de ¿qué? De la iglesia. Y el que quiera vivir su vida, porque todo el mundo tiene libertad de vivir, pero aquí en la iglesia no. Amén. Aquí en la iglesia usted no puede vivir como usted quiera, porque esto es de Dios aquí. Esto no es del hombre ni es mío, esto es de Dios aquí. Y aquí tienen que participar los que se someten a la voluntad divina. O si no, que no participen en la iglesia. Porque esto no es un juego. La iglesia no es un club donde usted viene aquí bueno, yo no sé cómo que dice. Bueno, muchos dicen, socializarse. ¿cómo es? A socializarse, a jugar y a verse con los hermanitos y con las hermanitas y a buscar a la noviecita. Esto no es así. Esto es la casa de Dios, ¿eh? Amén. Gloria a Dios. Y los que no se quieren someter a la norma divina, pues entonces que abandonen esto. Porque aquí estamos porque queremos salvarnos. Amén. Aquí no estamos para que nos entretengan ni nada de eso. Aquí nos estamos preparando para el regreso de ¿quién? De Cristo Jesús. Amén. O sea, si usted no se quiere someter a la norma, pues entonces abandone esto. Eso es lo que dice la Biblia. Y a los que no se sometan a la norma, dice la sierva de Dios, testimonio para la iglesia, página 639 y 40. Dice que los que no se sometan a la iglesia, a la norma de la iglesia debe disciplinarlo y censurarlo. Léanse eso para que ustedes vean. Los que no quieren vivir en armonía con la disciplina divina, con la norma divina, deben de disciplinarse. Y no vale parte aquí. Porque el que sube aquí es la cara de la iglesia. Todo el mundo va a pensar que la iglesia es como el que sube aquí. A veces Dios tiene que hablar fuerte para despertar la conciencia. Pero cuando Dios habla fuerte es porque nos ama. Amén. Dios no habla fuerte para herir a nadie, porque Dios no, ese no es el deseo de Él. ¿En qué se complace? En que nos salve. En castigar o en perdonar. Entonces, cuando Él habla fuerte, ¿lo habla con qué? Con amor. Para que reflexionemos y veamos que vamos mal por donde vamos. Amén. Cuando se estaba acabando la misericordia para Israel, se le pidió profecía que había un pregonero que duró 7 años predicando: la ruina viene, pronto va a caer Jerusalén, y nadie le hizo caso. Y los profetas falsos por otro lado: estamos en paz, no va a pasar nada, vamos bien, Jehová nos ampara, Jehová está con nosotros. Y el predicador decía: no. Mamá. Esa es la madre. Mamita. Esa es mi segunda madre. Gracias. Ya estamos bien, no se preocupe, porque estamos bien. Gracias a Dios, estamos bien ya. Muy bien, gracias a Dios. Ok. Entonces, ¿dónde iba? Jerusalén. O sea que mientras el pregonero de la justicia decía que Jerusalén iba a ser destruida de aquí a poco, le faltaba 7 años para ya Dios terminar ya el pacto con ellos. La profecía decía que eran 490 años como nación, y ya nomás se le iba a dar más parte al pueblo de Israel como nación. Le quedaban 7 años. El pregonero comenzó a decir: viene la ruina. Y los otros profetas falsos: no viene nada, estamos bien, estamos seguros, Jehová ampara la ciudad. Y óigame eso. Y el pueblo corrompido y decía: Jehová está con nosotros. Y el pregonero decía: si no cambian, viene la ruina. Y el pueblo siguió. Al cabo de los 7 años vino el Imperio Romano, ¿y qué hizo?
Y el año 70 después de Cristo, ¿qué hizo? Sitió la ciudad. ¿Sabe cuántos murieron? En el sitio de la ciudad, ¿cuántos murieron? ¿Cuántos murieron? Más de 1 millón de personas murieron, que se quedaron. Pero ni un cristiano que oyó la advertencia de Dios, ninguno pereció. Amén. Eso significa que los que oyen la advertencia de Dios y cambian y se arrepienten estarán como seguros. Eso sí estarán seguros. Pero los que no oyen la voz de Dios para cambiar y arrepentirse, eso no estarán seguros. La ruina que viene. Es así de sencillo, ¿eh? Porque Dios se deja entender. Dios no es un Dios de confusión. Dios habla claro y directo. Amén. Si te quiere salvar, cambia. Aquí están los brazos de Jehová para abrazarte, para decirte bienvenido al reino de los salvados. ¡Wow! ¡Qué precioso eso! Aprovechemos este tiempo de misericordia, porque es el último llamado que Dios está haciendo a la raza humana. El último llamado. Para que recapacitemos, porque ya no, miren, mi querido, la hora se avecina. Y es importante que oigamos la voz de Dios y nos volvamos a Dios. Antes de que sea, ¿qué? Demasiado tarde. Hebreo dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿cómo se llama ese? Jesús. ¿El hijo de quién? De Dios. Retengamos ¿qué? La fe. ¿Retengamos qué? La fe. Y como dice Apocalipsis 2:10, no dejes que nadie robe tu corona. La fe, la esperanza que tú tienes de salvación, no la dejes perder. No la venda. No la venda por la basura que ofrece el mundo. No la venda. Reténla, mi querido, que eso es lo más precioso que tú tienes. Lo único seguro que tenemos es la salvación de Dios. Amén. En este mundo no hay nada seguro. Porque yo tengo un trabajo y lo puedo perder. La vida misma la puedo perder, ¿sí o no? Pero lo que yo tengo que asegurar es que es mi salvación. Eso hay que asegurarlo antes de que sea ¿qué? Demasiado tarde. Acerquémonos con confianza al trono de ¿qué? De la gracia. Gracia. Ay, qué precioso. ¿Para alcanzar qué? La misericordia. El oportuno ¿qué? Socorro. Ahora hay socorro para el pecador, ¿sí o no? Sí, todavía. Pero llegará un momento que ya no va a haber socorro. Y la gente va a buscar desesperada socorro y ya no va a haber socorro. Por eso es que dice: acerquémonos ahora confiadamente, porque hay un sumo sacerdote que se compadece de mí. Amén. Hay un sumo sacerdote que te entiende a ti. Hay un sumo sacerdote que te ama, que fue humano como tú y que fue un vencedor y tiene la Biblia para darte a ti también la fortaleza para que sea un vencedor como él lo fue en esta tierra minada de pecado. Salió ileso el Señor Jesús. Y eso mismo te dice a ti también, que Él te puede capacitar y habilitar para que también sea un vencedor en esta tierra. Amén. Pero acércate ahora al trono de ¿qué? De la gracia. De la gracia. ¿Para alcanzar qué? La salvación. Misericordia y oportuno. Socorro. ¿Por qué dice eso? Porque un día no va a venir misericordia ni socorro tampoco. Jesús me entiende y te entiende a ti, ¿sí o no? Amén. Él fue humano. Oiga, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de mí. Tentado en todo, pero sí pecado. Y ahora la gente dice que no se puede vivir sin pecado. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que no se puede vivir sin pecado? ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Dios. Dios no lo dice. ¿Quién lo dice entonces? Porque si Dios no lo dice, lo dice el enemigo de Dios. Ese sumo sacerdote fue humano como tú y como yo. Fue tentado mucho más que tú y más que yo, ¿sí o no? Pero se dio al pecado. No. Ahora, pero para no ceder al pecado es que está bien cerca de Dios, bien unido a Dios, bien pegado de Dios. Una buena devoción con Dios, una buena comunión con el cielo, constantemente, para vivir sin. Pero mientras Dios esté en tu vida, tú no puedes pecar. Eso es imposible.
Cuando Dios toma posesión de la vida, es imposible que tú peques. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios está en el corazón, tú no tienes deseo de pecar. Lo que tienes deseo de honrarlo y de obedecerle, deseo de agradarlo. Eso es lo que viene al corazón cuando está Dios. Amén. No deseo de pecar. Y ahí es que se va disminuyendo el pecado cuando Jesús toma posesión de tu vida. Ya tú no te vas a deleitar en ofender a Dios, sino que en agradar a ese Dios maravilloso, mi querido. Descubra lo precioso que Dios, descubra eso, que eso es precioso. No se deje engañar ni entretener, como leyó la cita del hermano, que el enemigo está trabajando horas extra para que cuando pase el tiempo de gracia ya usted no tenga más oportunidad y se pierda juntamente con él. Por eso él está trabajando horas extra, trayendo problemas entre nosotros y pleitos y entretenimiento hasta que pase el tiempo de gracia y se acabó todo y ya no puedo arreglar nada. Hay que aprovechar estos tiempos de ¿qué? De misericordia. Porque muy pronto se va a acabar ¿qué? La misericordia. Acércate con confianza que Dios te entiende. Fallaste ayer, pídele perdón, que sus brazos están ¿qué? ¿Abiertos para qué? Para perdonar. Lo heriste ayer, dile hoy perdóname y ayúdame a no hacerlo más. Amén. Y va a encontrar que lo oportuno que es socorro. Amén. Pero no estamos mirando al de al lado, que el de al lado no te puede salvar. No miremos al de al lado, por favor. La Biblia nos dice, acércate al de al lado. Eso es lo que dice la Biblia. No. Acerquémonos ¿a qué? Al trono de qué? De la gracia. Eso es lo que nos manda la Biblia. No yo copiar que el hermano hizo esto, que no hace aquello. Deje eso. Y si vio que el hermano está torcido, ore por él. Y no lo critique. Ore por él. Y no ¿qué? No critique, porque todos necesitamos ayuda. Si usted me ve mal a mí, ore por mí. Y no me critique. Porque yo no necesito que me critique, yo necesito ayuda. Cuando el ser humano se de Dios, ¿qué necesita? Cuando tú te debías y vas ante Dios, ¿qué Dios te dice? ¿Te brinda la mano, sí o no? Sí. Entonces hablo tú también con el otro. Éxodo. ¿Qué tiempo me queda, mis hijos? Siga por ahí para que termine. Éxodo. ¿No existe el tiempo? No, eso es la eternidad que no existe. Pero aquí todavía el tiempo no rige. Es buena esa acción, pero el tiempo no rige. Éxodo 12. Habla algo que me llama mucho la atención aquí también. Acerca de la misericordia de Dios. Qué extraordinaria la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos titular este tema? El último llamado de Dios a la raza humana, incluyendo a su pueblo. También. Dice 12:7. Y tomaron de la sangre y la tomará de la sangre y la pondrá ¿dónde? En el poste, en el tinter de la casa en que han de comer. Ya vemos ya el cordero, esa es la parte. Ahora yo hago una pregunta.